inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Último panel del año. Último panel de la temporada. De la temporada, sí. Hay que hacer la precisión. Si es que les vamos a contar algo, la Universidad de Chile funciona desde el 1 de marzo al 31 de enero. Entonces, como que en términos institucionales hay mucha gente que anda con la idea que el año termina hoy día, porque efectivamente termina hoy día administrativamente, así que ni les cuento los documentos que he tenido que firmar esta semana. Ya tengo la mano un poco acalambrada. Pero bueno, la radio continúa, como les dijo Diana más temprano, Monse, aprovechemos de contar. Ustedes bien saben que la radio funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como dijo un expresidente, ¿no? 24/7 funciona esta radio. Lo que sí es que la próxima semana vamos a tener las transmisiones de nuestro departamento de prensa un poquito más acotadas, fundamentalmente porque nuestros panelistas se van de vacaciones y cuesta entonces... pero vamos a estar de 8 a 9 con nuestra primera edición de Radio Análisis, a las 13 horas también con nuestra edición de mediodía y con información, entretención, música, todo el día en la radio, así que para que nos siga acompañando durante el mes de febrero. Hecha la introducción, saludamos a don John Enrique de Faro de John, muy bienvenido, gracias por estar acá presencialmente. Muchísimas gracias por la invitación. Me acordaba también que además del cierre de la universidad un mes y el cierre del Congreso, parte del receso legislativo, en algún momento existió el feriado judicial también, que los abogados que litigaban se desentendían todo febrero y volvían recién en marzo. Ahora ya y la tregua de febrero. La tregua de febrero. La tregua de febrero, que ya no ocurre hace mucho tiempo. En febrero, entre otras cosas, ha ocurrido el caso Cabal, los incendios del 2017, el fallecimiento del expresidente Piñera, y así sucesivamente. Bueno, agradezco públicamente además a John Enríquez porque nos trajo aquí unos libros de regalo. Los libros siempre se agradecen, así que John, muchas gracias por el gesto. Vamos a leerlos aquí con mucha atención. Y saludamos también a la distancia al diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, gracias por ser parte de este panel. ¿Qué tal, Patricio? Monse, bueno, buenos días, saludar a John también. Y quedará pendiente mi libro para la vuelta de las vacaciones. Sí, se lo perdió por no llegar. Sí. Bueno, saludos al diputado Melo, John, y muy felices también de tenerte acá en el estudio, cosa que ocurre como 2 veces en el año, así que hay que aplaudirla. Y queremos partir con el tema de las pensiones, la reforma que se aprobó, pero desde una perspectiva política. Se ha hablado harto de quién capitaliza la aprobación de la reforma, quién es el padre de la guagua en el fondo, y probablemente en los próximos meses vaya a haber una disputa. Uno ya advierte ciertos relatos del gobierno. Yo sé que con mucha prudencia el ministro Marcel, la ministra Jara han dicho los que ganan son los pensionados, esto no tiene fines electorales. Pero evidentemente esto también se puede leer en clave política, ¿no? Y lo cierto es que los primeros beneficios de esta reforma van a empezar a percibirse en septiembre, octubre de este año, previo a la elección presidencial. ¿Cómo ve John no solamente la coincidencia, ¿no?, de los tiempos, sino también quién capitaliza el, digamos, triunfo? Porque efectivamente esto va a generar una adhesión hacia la reforma cuando se empiecen a percibir los cambios, ¿no? Sí, bueno. y así como hay quienes, así como está la pelea de quién capitaliza el triunfo, también vemos algunos intentos por desconocer la paternidad de la criatura, ¿no? Así es, también. Hay que pedir algunos exámenes de ADN. Así es. Y bueno, y lo cierto es que los proyectos de los gobiernos finalmente terminan siendo triunfos de los gobiernos. Así uno lo ve en una perspectiva más larga. Nadie se acuerda, por ejemplo, en el caso de reformas que se hicieron, la PGU, por ejemplo, es un triunfo del presidente Piñera, digamos. Más allá que el Congreso lo discutió y lo aprobó ampliamente, son reformas que quedan para marcar ciertos hitos, ¿no?, en los distintos gobiernos. ¿Cómo ve John esa probablemente disputa comunicacional, política que va a haber en los distintos sectores? A ver, yo creo que a diferencia de otras reformas, sin perjuicio de que esta se aprobó por una amplia mayoría, ¿cierto? La mayoría de las votaciones fue con más de 2/3
de los diputados y también en el Senado tuvo un amplio apoyo. Yo creo que van a haber personas que se sientan más o menos identificadas con la reforma dependiendo de sus resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día, sin duda, los principales ganadores desde el punto de vista político con la reforma son la ministra Jara, que de hecho ha surgido la opción de presentarse como candidata a la presidencia de la República, el ministro Marcel también, que ha dado cuenta de su habilidad negociadora. Hay senadores también de Chile Vamos que ha sido reconocido ampliamente que jugaron un rol importante en la aprobación de la reforma, que son el senador Cruzcoque, Coloma y también el senador Galilea, pero qué duda cabe que si la reforma envejece bien en 5 años más, a quien se le va a atribuir el éxito de la aprobación de la reforma va a ser el presidente Boric y en segundo término a sus ministros sectoriales respectivos. Pero ¿por qué digo yo que depende cómo vaya a envejecer esta reforma o cómo se vaya a implementar esta reforma? Porque, por ejemplo, la principal candidata de la derecha hoy día, que es Evelyn Matei, celebró la aprobación de esta reforma, pero dijo, y lo dijo de forma explícita, que hay que hacer eventuales correcciones. No habló ni de perfeccionamiento, no se refirió si estas correcciones tienen que ser en los bordes, en materias de implementación o no. No precisó. No precisó si son cuestiones legislativas o son vamos a tener que tener ojo con el rol de la Subsecretaría de Previsión Social o los distintos reglamentos que se puedan dictar. Y tú lo decías muy bien también, la reforma teóricamente debiese ganar en popularidad en la medida que se vayan percibiendo los beneficios de ella. Y otra cosa que decía el subsecretario hoy día en una radio que yo venía escuchando de camino hacia acá, es que hay que cuidar también las expectativas, porque no solo con la aprobación en el Congreso se van a ver los beneficios, tampoco con la publicación en el diario oficial, sino que va a haber una gradualidad. Y de hecho los beneficios de la pensión garantizada universal se van a ver primero a los pensionados de mayores de 80 a 82 años, sí. Creo. Entonces, todas esas personas que hoy día piensan que en un par de meses van a haber aumentada su pensión, puede que, si no hay un trabajo de comunicación, se decepcionen y al haber una decepción ciudadana de decir, no, yo no soy tanto el padre de la criatura, yo aprobé, pero tenía todos estos reparos en tiempo, en externalidades negativas que se pudiesen generar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta es una reforma distinta. Sí. Bueno, eso lo ha visto uno tantas veces en la vida, ¿no? Gente que se desentiende de los acuerdos a los que concurre. Diputado. Sí, a ver, yo creo que lo que aprobamos el día miércoles de esta semana es un paso importante para dar cuenta de un anhelo concreto, legal, una urgencia, ¿no es cierto?, de parte de los actuales jubilados. Y tengo la impresión de que lo que hizo el gobierno fue lo que debiera hacer todo gobierno, que es tratar de construir un acuerdo lo más transversal posible, con respaldo de distintas bancadas parlamentarias, con el fin de poder mejorar las condiciones de vida a la gente que más lo necesita. Creo que ese es el primer objetivo. Y por cierto, tengo la impresión de que acá los que ganan efectivamente son los chilenos y chilenas, desde ese punto de vista. ¿Ya? Si las pensiones van a crecer en un 15, un 35%, que es lo que se estima, creo que es una buena noticia, ¿no es cierto? Lo segundo es que efectivamente, bueno, el actual sistema de AFP como lo conocemos fracasó en su intento de cumplir ese objetivo. ¿Ya? Es por eso que estuvimos más de una década discutiendo una reforma de pensiones. Y por eso también además fue parte de las propuestas programáticas del gobierno. Efectivamente no es todo lo que uno quisiera, pero sin duda es un paso desde el punto de vista de poder ir cambiando el actual sistema con, desde nuestro punto de vista, la correlación de fuerza que teníamos. ¿Ya? A mí lo que me llama la atención es que la ley aún ni siquiera se promulga y los sectores, por ejemplo, de extrema derecha ya hablan de derogar determinados mecanismos, ¿no es cierto? Como es el caso de el tema del préstamo, la solidaridad intergeneracional, ¿no es cierto? Creo que eso lo ha venido planteando José Antonio Kast, los republicanos el día de ayer con mucha fuerza, tratan de politizar este debate de cara a las presidenciales, y creo que en eso Evelyn Matei también está tensionada, ¿ya? Para poder tomar una postura desde el punto de vista de no dejar abandonados a ciertos sectores que estuvieron en contra, ¿no es cierto?, efectivamente de esta reforma para que pudiera avanzar. Creo que eso no le hace bien al país, entre otras cosas porque
en la medida que no se implemente la reforma previsional, además es una reforma que se va a ir implementando, como bien lo plantea John, de manera progresiva en el tiempo, no se hace todo de sopetón, sino que efectivamente tiene además criterios de corte, implementación, por grupo, por segmento, pero creo que lo importante acá es que más de 2 millones, 2,8 millones de personas van a ser beneficiadas, por ejemplo. Eh, Se hace cargo de una demanda también para todo el mundo de exonerados políticos, VALEC, todos aquellos que tenían, ¿no es cierto?, aporte estatal desde el punto de vista de la reparación. Creo que también es una buena noticia, porque también los beneficios, en particular la PGU, va a llegar a toda esta población. Era una demanda también muy concreta. Por primera vez los empleadores van a cotizar, ¿no es cierto? O sea, perdón, van a colaborar con las cotizaciones. Creo que eso también es un elemento nuevo. Van a haber otros actores que se van a incorporar al sistema. Los temas de las licitaciones de stock y todo aquello, creo que también le impone, ¿no es cierto?, más competencia al sistema. Queda pendiente algunas materias hacia el futuro, como la división de la industria, que para nuestro mundo era muy, muy relevante. Pero yo espero que así como se ha ocurrido con otras reformas, en la medida que se van implementando, uno pudiera hacer un análisis respecto a el propio funcionamiento, ¿ya? Mm, Eh, yo sí. tengo la impresión de que en ese sentido hay que esperar que la reforma se implemente, y todos estos discursos, ¿no es cierto?, presidenciales para ganar adeptos hacia la extrema derecha. Lo quiero graficar puntualmente lo que ha hecho José Antonio Kast, es darle la espalda en la práctica a que las pensiones de los jubilados crezcan, y es poco serio además que la candidata presidencial Evelyn Matei también entra a esa lógica, ¿no es cierto? Solo con el objeto ya no de que a los jubilados les mejoren las pensiones, ni a los futuros, sino que solo para poder ganar votos. ¿Ya? Creo que es la peor de las prácticas, no colabora en nada a una reforma que acaba de ser aprobada. Yo hace tiempo que no veía una reforma de esta envergadura que tuviera el respaldo consecutivo en casi todas las normas por sobre los 100 votos en el Parlamento. Creo que una señal más de transversalidad, y creo que si uno pudiera hacerle un llamado a los candidatos presidenciales, es a ser serio, es a tomarnos las cosas con responsabilidad. Acá está en juego no el bolsón de votación, ¿ah?, sino que más bien que cómo le mejoramos las condiciones de vida a la gente, y en ese sentido yo creo que con eso no se puede seguir jugando. Mm. Ahí, John, vuelvo a escuchar, aquí lo dice el diputado Melo, pero aquí en distintos momentos los panelistas lo han ido planteando, el tema de, voy a usar la palabra coloquial del diputado, ¿no? El tironeo a Evelyn Matei, ¿no? Esta necesidad que aparentemente ella tiene por el contexto en el que se está moviendo de funcionar al medio de algo, ¿no? Uno siempre dice que en política cuando alguien queda al medio es el peor lugar porque no puedes tomar decisiones así conduciendo tú, ¿no?, el destino de las cosas. No digo que Evelyn Matei no tenga conducción, lo que sí digo es que está en esta tensión en no descuidar por un lado el flanco más de extrema derecha, pero por el otro lado erigirse como una candidatura que le permita llegar a un lugar donde pueda ser mayoría y no minoría, ¿no?, que es el desafío de todo candidato presidencial. ¿Cómo ves aquello, John? Porque hay quienes dicen que es un lugar un poco disfuncional el que le ha tocado a Evelyn Matei en este contexto. A ver, complejo, y yo creo que vamos a ver justamente en las próximas semanas los resultados de las encuestas, qué tan fortalecida puede haber salido Evelyn Matei por haber en parte conducido a Chile Vamos a aprobar esta reforma o no, especialmente en los grupos de derecha ante una eventual primaria. Probablemente tenga algún crecimiento o una consolidación en los sectores de centro, pero probablemente también tenga alguna pérdida por el lado de la derecha, porque las posiciones de José Antonio Kast y también de Johannes Kaiser han sido muy nítidas respecto al rechazo de la idea matriz de la reforma. Pero a mí lo que me llama un poco la atención de lo que plantea el diputado Melo, que comparto que es muy importante ser responsable con la aprobación de las normas, que las leyes los países requieren estabilidad jurídica para efectos de poder progresar, es que solamente mencionaba a sectores que él menciona como ultraderecha. Yo no creo que sean ultraderecha como José Antonio Kast, por ejemplo,
que ellos quieren retrotraer los efectos de la reforma o volver a discutir respecto a la reforma. Pero por el lado de la izquierda también hay personas que han planteado que esto no es el fin de la discusión, no es aquí nos quedamos con una reforma que va a durar 20, 25 años, sino que esto simplemente la puerta o abre espacio para nuevas discusiones. Así lo planteaba Marcos Barraza ayer en una entrevista, Gael Yeomans también daba a entender de que, y lo decía Marcos Barraza, cuando la gente perciba que los beneficios, que el aumento de la pensión proviene justamente de este aporte que hacen los trabajadores activos, los trabajadores pasivos, van a querer más de eso. Y por lo tanto, la economía política del sistema de pensiones va, de acuerdo a él, a llevar a aumentar el componente solidario o de reparto, como se quiera llevar, y a afectar justamente parte del núcleo vital de la reforma que era, o por lo menos así lo entendió buena parte de Chile Vamos, esta reforma consolida el pilar contributivo, el pilar individual, y al mismo tiempo viene a cerrar una discusión que teníamos desde la Comisión Bravo y la Comisión Marcel. Entonces ahí me genera cierto ruido de si va a ser por el lado de la derecha o también por el lado de la izquierda quienes van a hacer de esto un tema adicional en la elección presidencial. Yo creo que Carolina Toá no, pero sí pueden haber otros candidatos por el lado de la izquierda que digan esto fue un primer paso, yo voy a entrar el primero o el 11 de marzo del 2027, creo que va a asumir el nuevo presidente de la República, voy a entrar con un proyecto de ley justamente para profundizar la reforma de pensiones y para que no haya devolución del préstamo o para que el porcentaje del préstamo sea un 4% en vez del que se aprobó finalmente en el Congreso Nacional. Entonces, en un escenario tan abierto donde además tenemos un contexto de primaria, yo creo que probablemente el debate se polarice, por lo menos en la primera parte del año 2025. Sí, yo escuchaba a propósito de Matei en un clip, en un video en redes sociales, una declaración de Francisco Pancho Rego en una radio en la que él participa, la Radio Agricultura, y él decía que a partir de la aprobación de esta reforma, la candidatura de Evelyn Matei, desde su perspectiva, está mucho más cuesta arriba, que le va a costar más conseguir votos del sector al que él se siente más representado. Él es militante de RN, pero tiene una posición muy dura respecto del tema de las pensiones, de hacia dónde debía ir ese 6 o 7%. Es que él era el vocero de, ¿cómo se llama esa? De No Más FP, No, ¿no? Pero, Con mi o sea, plata de Con mi plata no. Con mi plata no, sí. No sé si todavía sigue siéndolo, pero Mm. sí, él pertenece a esa organización. Eso por un lado. Y por otro lado, diputado, está la figura de Janet Jara, que según algunos ha salido bastante fortalecida e incluso como una posibilidad de candidatura presidencial. Los escenarios van variando, sabemos que falta harto para la elección y pueden pasar muchas cosas, no hay ninguna carrera corrida. Y bueno, aparece el nombre de Janet Jara. Hoy en una entrevista también en la prensa, Camilo Escalona dice que no está seguro de que Bachelet no esté disponible, abriendo también la puerta ahí a la presidenta Bachelet. De alguna manera, la aprobación de esta reforma se vincula con el escenario presidencial o prepresidencial. ¿Cómo lo ve en ese sentido desde la perspectiva del oficialismo? Sí, mira, antes, Monse, de responder tu pregunta, a propósito, quisiera hacer solamente una acotación respecto a lo que planteaba yo hace un instante. Lo primero es que, mire, no puede ponerse en cuestión la devolución, o sea, el compromiso, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tiene el Estado respecto a este préstamo que genera, ¿no es cierto?, solidaridad al interior del sistema. Yo creo más bien que el debate debiera conducirse por otra parte, porque si existe un cambio cultural en la sociedad chilena y se entiende que la solidaridad es importante, que permite como mecanismo mejorar las pensiones, por cierto que en el futuro eso va a ser parte de la discusión, ¿ya? Pero es distinto a señalar de que el Estado no va a cumplir con ese compromiso de la devolución a los cotizantes, ¿no es cierto?, a los trabajadores actuales. ¿Ya? Yo creo que ese no es el debate de fondo, el debate es cuáles son los mejores mecanismos para que el sistema actual el nuevo sistema que crea la reforma de pensiones es más eficiente desde el punto de vista para poder mejorar a los actuales jubilados, ¿ya? Y si la solidaridad es un buen mecanismo, sin duda, y a mí no me cae la menor duda de que esto se va a mantener en el tiempo.
¿ya? Pero será otra etapa legislativa, otro gobierno el que tendrá que hacer esa conversación. Lo que a mí no me parece es que antes de promulgar la ley, los sectores de extrema derecha, Kaiser, republicanos, CAS, y también se suma el coro Evelyn Matei, ya quieran o mejorar o modernizar determinadas normas que ni siquiera están en funcionamiento. ¿Ya? Creo que eso es peligroso porque efectivamente no existe entonces certeza para poder echar a andar el sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo serio y responsable es que se implemente la reforma de pensiones. Y en el tiempo veremos si efectivamente la solidaridad que se incorpora permite mejorar las pensiones. Bueno, haremos la discusión de fondo de la necesidad de que exista un ámbito de reparto solidario que permita mejorar las pensiones de los actuales jubilados. ¿Ya? Yo creo que ese es el debate que va a haber de fondo más adelante, pero señalar de lleno, primero, que no va a existir devolución de este 1,5%, creo que es un error, yo no lo comparto, el Estado tiene que cumplir sus compromisos, y segundo, tampoco me parece que la extrema derecha, y en este caso también Evelyn Matei, se sume solamente por una cuestión politiquera para poder ganar votos, ¿no es cierto?, en el ámbito más de extrema derecha de cara a la elección presidencial. Y respecto a la pregunta de Janet Jara y de otros candidatos o candidatas eventuales, como la expresidenta Michelle Bachelet, yo creo que la expresidenta tiene un respaldo muy transversal, no solo en el mundo del Partido Socialista, sino que además también todo el mundo progresista, y me adelantaría también en la democracia cristiana, sectores del Partido Comunista, Frente Amplio. Es una persona muy querida, pero lo más importante, en el pueblo de Chile. ¿Ya? Entre otras cosas, por las obras que ella dejó en este país, que son muy relevantes, muy importantes. La creación del pilar solidario, por ejemplo, en materia de pensiones, el avance en materia de gratuidad de la educación, Chile crece contigo. ¿Ya? Uno podría estar acá toda la mañana enumerando las iniciativas importantes que se han transformado en políticas de Estado, porque eso es una política pública que tiene las relevancias de las que se implementaron en su gobierno. Y la verdad es que yo creo que el mes de marzo va a ser un mes importante porque todos los conglomerados políticos tienen que tomar decisiones, definiciones. Nosotros creemos que al menos el mundo progresista debiera tener una primaria muy amplia que permita, ¿no es cierto?, enfrentar a las posiciones de extrema derecha que buscan retrotraer derechos. Está claro, es más que claro y evidente lo que ocurre con José Antonio Kast y Johannes Kaiser, ¿ya? En una cosa que está hoy día en el aire, que tiene que ver precisamente con la reforma de pensiones, pero también con los derechos de los trabajadores, con el mundo de la diversidad, los derechos que se han ido conquistando por parte de las mujeres, el mundo feminista. Entonces yo creo que en eso hay que estar muy atentos y tenemos que ofrecerle al país un programa común, un candidato común, ¿no es cierto?, y la mejor lista parlamentaria que permita enfrentar este tipo de cosas. Y por cierto también a Chile Vamos, que yo creo que la tiene bien difícil, porque mire, en las encuestas el único que va subiendo es Johannes Kaiser, ¿ya? Que es como la mala copia de Milei en Chile, ¿no es cierto? Pero vemos una candidata como Evelyn Matei, que está estancada en las encuestas y que va a requerir y va a necesitar, ¿no es cierto?, tener un impulso que le permita pasar a la segunda vuelta. Y eso no es tan evidente a un poco menos de un año de la elección. Sí, difícil panorama se ve ahí para las candidaturas. El mes de marzo va a estar bien entretenido, ¿eh? Vamos a estar expectantes. Evelyn Matei efectivamente está estable, pero está estable en el primer lugar, muy disparado por Sí. sobre la competencia, tanto en Chile Vamos Así es. y sobre todo en comparación con la izquierda. Sí, pero Bien. eso no le permite hoy día necesariamente, en una elección que es tan competitiva, perdona que los interrumpa, aseverar a ciencia cierta de que ella se va a transformar en la mejor opción para el mundo de la derecha en nuestro país. Yo creo que esta es una elección presidencial que está muy abierta. Yo creo que en la medida que el mundo progresista pueda tener una primaria importante, pueda tener un programa común que ofrecerle al país, porque yo creo que esto no solamente se trata de candidatos, sino que de propuestas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder tener una carta que sea competitiva. Yo espero, porque además requerimos seguir profundizando los cambios, las transformaciones y aquellas cosas que están pendientes en nuestro país. Bien, tenemos que hacer un corte, son las 9:04, nos separamos unos momentos y volvemos en breve.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Las semanas musicales de Frutillar son uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de nuestro país. En su versión número 57, del 26 de enero al 3 de febrero, Radio Universidad de Chile se enorgullece en llevar esta gran fiesta de la música clásica con transmisiones en jornadas dobles a las 16 y 21 horas en su temporada 2025. Sintoniza el 102.5 FM o nuestra señal online en radio.uchile.cl. No te pierdas esta oportunidad única. Radio Universidad de Chile es el medio oficial de las semanas musicales de Frutillar. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis. Estamos con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas, el diputado Daniel Melo y John Enríquez. Lo teníamos en pauta para más adelante, pero lo vamos a adelantar porque de alguna manera se mezcló el tema presidencial. Como decía Monse, se vienen semanas bien interesantes porque son las semanas de las definiciones. Y yo quería tomarme algo que decía el diputado Melo, que se nos olvida. De repente en la política chilena estamos muy pendientes de los candidatos, que duda cabe, lo que ganan son los candidatos, pero los candidatos tienen que tener un programa, ¿no? En semanas o en días anteriores, John, por ejemplo, decíamos que para la centroizquierda hay que erigir una nueva propuesta al país porque las condiciones políticas son muy distintas a aquellas que permitieron el triunfo de Boric. Entonces la pregunta de qué diferencia una candidatura oficialista de una de la derecha es una pregunta que no está contestada de antemano, que requiere ciertas explicitaciones. Pero pienso lo mismo al otro lado, porque este escenario de la irrupción de, ya no de la extrema derecha, sino de las extremas derechas, tú en algún momento, John, habías dicho que no considerabas que José Antonio Kast fuera de extrema derecha, así que puedes aprovechar ahí de fundamentar la afirmación. Evidentemente es un desafío para alguien como Evelyn Matei, ¿no? Y el tema es qué se le ofrece al país para ganar una elección. Yo aquí me voy a plagiar, lo he dicho como 100 veces, pido disculpas, pero
digo, algo tenía Piñera que no tiene ningún otro candidato que haya tenido la derecha en las últimas décadas que le permitió ganar, no así todos los demás, incluyendo Lavín, que rajuñó, pero no ganó. Bueno, ¿cómo ves ese desafío, John? Complejo, Sí. porque además la ciudadanía, si algo nos ha demostrado es que es muy cambiante en sus preferencias y también en sus formas de afrontar los distintos desafíos políticos. Hoy día yo creo que la ciudadanía lo que quiere es mayor gradualidad, o sea, un retorno a la búsqueda de la gradualidad y de los acuerdos. Al mismo tiempo considero que la ciudadanía, y por eso yo creo que ha permeado también en la política, un cambio que me ha parecido bastante positivo si uno ve en comparación al 2019, por ejemplo, la gente quiere crecimiento, la gente ha notado que el crecimiento no es algo baladí o trivial, sino que es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuento aparte si se han aprobado reformas que aprueben o que promuevan el crecimiento y el desarrollo económico. Y sobre todo quiere seguridad. Yo creo que ahí va a haber una matriz de, bueno, cuál de los candidatos presidenciales es el que ofrece o genera mayor credibilidad desde el punto de vista de las medidas que pueda tomar, que puedan ayudar a la seguridad en el país. La percepción de inseguridad que hay todavía es muy elevada. Lo que ocurre a nivel de los homicidios también es bien relevante. En el Biobío, Faro tiene un boletín regional que es editado por el economista Patricio Orden. En uno de los últimos boletines, Alexander Nanjari demostraba cómo habían aumentado los homicidios en las capitales provinciales, y eso es una cuestión que la verdad cambia el estilo de vida de las personas. Las personas andan mucho más asustadas que hace 5 o 10 años, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que es una pregunta abierta. Efectivamente me da la sensación de que los chilenos están votando cada vez más por las personas que por los programas. Sobre todo porque muchas veces los programas tienen escasas posibilidades de cumplimiento íntegro, y muchas veces los programas van con la teja pasada, sobre todo en materia de primaria. O sea, Sí. El programa del presidente Boric cuando estuvo en la primaria era un programa bastante distinto a lo que presentó cuando fue candidato presidencial, cuando llegó a la primera vuelta. Y para qué decirlo, cómo ha gobernado es un mundo de diferencia, el cómo ha gobernado respecto a sus ideas originales de su candidatura original. Entonces, la verdad es que es muy difícil de interpretar. Bien, diputado Melo y John, los quiero llevar a otro tema. Puede referirse brevemente al tema presidencial, pero los quiero llevar al tema de la frustrada compraventa de la casa del presidente Allende, del expresidente Allende, que ha generado harto ruido. Llevamos varias semanas hablando de esto. El día de ayer, antes de ayer, salió un reportaje en CIPER que da cuenta de las advertencias de la ex ministra de Bienes Nacionales y también de su equipo a Presidencia respecto de posibles impactos negativos, principalmente en el plano comunicacional, no jurídico, constitucional, pero sí comunicacional respecto de esta posible venta. Finalmente ya sabemos lo que ocurre, esto se destapa a la luz pública y la autoridad que sale de su cargo es paradójicamente la única que hasta donde sabemos había hecho esta advertencia, lo que genera una sensación de injusticia, ¿no? Por otro lado está las declaraciones o no declaraciones tanto de Maya Fernández como de Isabel Allende en el contexto de la investigación penal que se está haciendo. Ellas decidieron guardar silencio, que es un derecho que tienen, por cierto, pero hay quienes también plantean que esto no es bien visto, no debiera haber ocurrido así. La diputada Musante del PPD, ella es independiente, pero integra la bancada PPD oficialista, está pidiendo que Miguel Crispi salga de su cargo a propósito de este caso, y aumenta la presión para que se tomen decisiones, ya sea respecto de la ministra Fernández. En el caso de la senadora Allende tendrá que correr su curso en el Tribunal Constitucional. Y ahí, diputado Melo, como militante del Partido Socialista, ¿cómo ve esta situación, la permanencia de la ministra Fernández? Hay quienes dicen que no necesariamente debiera mantenerse, porque además
hay un anuncio de acusación constitucional para que se va a retomar, por cierto, el mes de marzo, ¿no? Por parte del Partido Republicano, lo que va a seguir generando ruido en torno a este caso. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, antes de entrar al tema de tu pregunta, Monse, yo creo que es importante los temas programáticos y de contenido de cara a la próxima elección presidencial y parlamentaria, ¿ya? Porque ¿qué es lo que uno ve en la extrema derecha y también en sectores de Chile Vamos? Es una suerte de política negacionista respecto, por ejemplo, a cuestiones que la ciencia ha planteado con mucha fuerza, que por ejemplo, el tema del cambio climático es uno, el avance de los derechos de las mujeres, que es una cosa, un segundo tema, lo tercero en materia de diversidad sexual, por ejemplo, el avance también de los derechos del mundo del trabajo. Entonces, si uno pudiera mirar estos tres temas, ¿ya? Y enmarcarlos, por ejemplo, en los temas de justicia social y redistribución de la riqueza, a propósito de las desigualdades, uno efectivamente es claro que la derecha lo que tiene para ofrecerle al país es precisamente más de lo mismo, o sea, cómo los derechos sociales dependen efectivamente del bolsillo de las personas y no necesariamente de políticas públicas con sentido, ¿no es cierto?, de justicia social y de redistribución de la riqueza, ¿ya? Basta ver cómo se votó, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿ya? Que es una cosa muy evidente que está puesta allí. Y si uno mira respecto a nuestro mundo, es precisamente cómo uno va equiparando la cancha, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de redistribución. Ahora, ningún cambio y transformación se puede realizar si no existe paz social y seguridad garantizada como un derecho humano para las personas y las familias chilenas. Eso al menos desde la bancada socialista lo hemos tenido muy claro, hemos respaldado toda la agenda en materia de seguridad del gobierno, incluso más, porque creemos que una de las primeras necesidades. Y lo segundo, en materia de salud, por cierto, hay que hacerse cargo de los temas de listas de espera, que yo creo que es una cuestión muy sentida por la gente, ¿no es cierto? Y así como también ojalá esperamos un plan fuerte en materia de inversión en infraestructura y cómo la atención primaria también se transforma en un área estratégica para garantizar el acceso a la salud pública de los chilenos y chilenas, ¿ya? Solo por nombrarte un par de temas, o además los temas de la negociación colectiva, ramal, en materia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Yo creo que hay agenda para poder hacer la disputa político-programática en la próxima elección presidencial, ¿ya? Sí, dicho eso, respecto al tema de la casa del expresidente Allende, mire, una buena noticia para mantener un legado como es el del presidente Allende, así como también lo que va a ocurrir con el expresidente Elwin, se transformó en un problema real y concreto, ¿ya? El gobierno tomó decisiones desde el punto de vista de las responsabilidades políticas con la salida de la exministra Sandoval de Bienes Nacionales, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay sumarios internos también, y hay un proceso que se está llevando a cabo a propósito del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Que son apuestas que hizo Chile Vamos por una parte y también republicanos que están en su derecho, y yo espero que con los antecedentes que se cuentan, esto sea, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en otras presentaciones al Tribunal Constitucional, sea rechazado, ¿ya? Pero hoy día le toca revisar el fondo al Tribunal Constitucional, la verdad, ¿ya? Hay distintos juristas, abogados, ¿no es cierto?, entendidos en la materia, que tienen distintas perspectivas y opiniones. Acá lo importante es lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y respecto a las peticiones de salida o no de determinados personeros, yo la verdad es que creo que si Miguel Crispi cuenta con el respaldo del presidente de la República, bueno, es parte, ¿no es cierto?, de los ámbitos también de confianza del propio presidente, la verdad, ¿ya? No sé si le compete, en este caso, a los parlamentarios andar pidiendo la salida o no de los personeros de confianza del presidente, ¿ya? Sí. El presidente tendrá su propia evaluación respecto a la labor que cumplió Miguel Crispi, ¿ya? Pero la verdad es que si uno mira hacia atrás, todos los males del gobierno se la adjudican a Crispi, ¿ya? Es como si fuera el como punching niño ball, símbolo, ¿ya? sí. Sí, ya sea desde la derecha, ¿ya? Así como también, lamentablemente, con Fuego Amigo, ¿ya? Que yo no comparto. Entonces,
yo la verdad que confío en lo que ocurra en el Tribunal Constitucional. Hay una querella también presentada por un abogado del Partido Republicano que lo que busca es dañar políticamente también y judicialmente, en este caso, a la familia Allende. Hay una audiencia también de parte. Hay un error también, yo creo que también eso es importante, algo también reconoció en su momento la propia senadora Isabel Allende, pero si uno se fija en cuál ha sido la conducta, ¿ya?, de toda la familia Allende, en particular de Isabel y de Maya, siempre han actuado a la altura de las circunstancias, la verdad, ¿ya? Sí. Y esta no debería por qué ser la diferencia. Además lo han señalado con mucha fuerza, que actuaron de buena fe. No obstante, acá efectivamente hubo un error, pero mire, le compete al Tribunal Constitucional, la verdad, poder dirimir respecto a la continuidad de la propia senadora. Y esto, por cierto, que va a ser utilizado políticamente para poder dañar la figura del expresidente y todo su legado, cosa que nosotros no compartimos. Sí, bueno, es evidente que el hecho de que sea una casa del expresidente Allende le otorga una carga a esta discusión, ¿no? O sea, si fuera otro expresidente probablemente no, la discusión no tendría este nivel de intensidad. Pero lo digo simplemente como una constatación, no digo como un hecho de la causa. Pero yendo al tema más específico, John, creo que esto se puede analizar desde varios niveles. Por ejemplo, hay un nivel que tiene que ver con si el Estado debería o no incurrir en este tipo de compras, que es una discusión que yo creo que sigue vigente. A mí, cuando me ha tocado salir fuera de Chile, me ha llamado la atención en cierto momento que las ciudades tienen muchas alusiones patrimoniales, que aquí ocurrió tal cosa, que aquí pasó tal cosa, y eso en las ciudades chilenas uno en general lo ve poco o lo ha ido viendo con el paso del tiempo, pero de una manera muy incipiente. Entonces está la pregunta ahí de si debe haber menciones en nuestras ciudades que nos recuerden nuestra historia común, o concebir la ciudad como una cuestión meramente operativa, ¿no? Creo que esa es una pregunta interesante, pero yendo ya más a lo concreto, decíamos, ¿no? Aunque no se conociera la Constitución, lo cual ya es bastante imperdonable, si por sentido común no se debió advertir que esto era una imprudencia, así como lo hizo aparentemente lo hizo la exministra Sandoval y sus equipos, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Porque estamos hablando ni más ni menos que de la eventual cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende, y ahí está en el aire la situación de la ministra. Y hay quienes se preguntan si para liberar al gobierno de un problema la ministra no debería dar un paso al costado, o más bien esperar lo que pueda decir el Tribunal Constitucional sobre la materia. Claro, que el tribunal no se pronuncia sobre la destitución de la ministra, en todo caso, es sobre la destitución de la senadora. Ahí está la acusación constitucional, por eso lo mencionaba. Sí. Es que claro, está el tema, John, y tú como abogado también podrás hacer la apreciación jurídica, porque una cosa es cometer un error, ¿no? Pero otra cosa es una ilegalidad o una inconstitucionalidad, y hay varios juristas que plantean, lo dijo Cristian Riego hace una semana acá en la radio, que hay elementos jurídicos para la cesación en el cargo de la senadora Allende. Lo plantea desde el punto de vista constitucional. Entonces, ahí distinguir entre un error y entre una situación y porque ilegal, además la Constitución dice celebrar contratos, no se pronuncia sobre si se produjeron los traspasos de plata, ni nada por el estilo. Habla de celebrar, y el contrato se celebró, ¿no? Sí. Allí efectivamente hay dos ámbitos. Uno propio político, que evidentemente yo creo que el Ejecutivo lo ha hecho mal en la materia, y si es cierto, como al parecer sería, que el Ministerio de Bienes Nacionales le advirtió a la Presidencia respecto a los riesgos desde el punto de vista comunicacional o reputacional que pudiese haber tenido, que tenía esta idea, son decisiones no solo equivocadas y también injustas. O sea, es tremendamente injusto que quien haya pagado el pato, si uno lo pudiese decir de alguna forma, sea el eslabón más débil, la persona que no tenía el capital político para efectos de poder mantenerse en el cargo, cuando efectivamente... La que no tenía apellido Allende, para decirlo más crudamente. Efectivamente. Sí. Eso es habla muy mal del Ejecutivo al momento de tomar sus decisiones. Y desde el punto de vista jurídico, yo cuando revisé este tema tenía una posición muy nítida, muy clara, que era que efectivamente procedía a la sanción porque
el Código Civil era muy claro al respecto y la Constitución también establecía estas prohibiciones, y el Código Civil en su artículo 8 lo que establece es que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Uno no puede decir cuando va manejando a 70 y en verdad hay que manejar a 50, no es que yo no conocía la ley se tiene que se presume que es conocida por todo el mundo, y que lo que prohibía la Constitución en definitiva es que se celebren contratos con el Estado, y la compraventa, que está regulada en el artículo 1489 del Código Civil, se perfecciona solamente cuando existe la escritura de compraventa, no cuando se transfiere el dominio, no cuando se inscribe el título de la compraventa en el conservador de bienes raíces. Entonces, evidentemente, desde la perspectiva puramente civilista, hay un contrato, pero las dudas que me generaron a mí después, posteriormente, escuchando un podcast donde participaba el profesor José Francisco García de la Universidad Católica y también el profesor Tomás Jordán, es que la Constitución se interpreta de forma distinta a la ley. No se aplican las normas de interpretación de la ley del 19 al 24 del Código Civil, sino que se aplican otros criterios. Yo no soy constitucionalista, pero me hicieron mucho sentido lo que plantearon ellos. Y es muy difícil ahora, después de lo que escuché, predecir cómo iba a fallar el Tribunal Constitucional. Antes de eso yo hubiese dicho 10-0, está clarísimo, pero o 9-0, no estoy 9-0, pero aquí lo que hay es que la Constitución tiene normas que son principios y hay normas que son reglas. Cuando uno lee ambas normas, las normas importantes en esta materia, se da cuenta que parecen ser reglas y que la contravención a la regla evidentemente tiene una sanción que también está regulada en la Constitución. Pero aquí lo que plantean estos profesores es que hay un precedente también respecto a un caso pasado del senador Guiller, si no me equivoco, y se plantean la pregunta, bueno, ¿qué hubiese pasado si se hubiese donado esta casa? En vez de que haya una compraventa, hay una donación. También se materializa en un contrato. En ese caso también se había materializado justamente la cesación en el cargo, ¿o no? Sí. Y yo creo que aquí no caen interpretaciones finalistas. A mí me gusta más el tenor de la norma. Si a uno le dicen que no se puede hacer algo y hay una sanción, se tiene que aplicar independiente de, pero a mí me genera mayor incertidumbre respecto a cómo vaya a determinar el Tribunal Constitucional su definición final respecto a esta materia. Pero desde luego hay errores políticos, desde luego hay una regla que es bastante clara, que yo creo que es regla, no es principio. Da lo mismo aquí la buena fe no ampara un error que es evidentemente inexcusable. Y bueno, veremos qué determina el Tribunal Constitucional. Yo creo que el gobierno debió haber tomado medidas en el asunto mucho antes, y buenas medidas, y no ¿Qué medidas? ¿Pedirle la renuncia a la ministra? Probablemente eso hubiese sido una solución mucho más pacífica, y hubiese evitado la dilación de la discusión por varios meses, como estamos Sí, hoy. porque además este gobierno tiene esa tendencia a mantener las crisis durante muchas semanas. Llevamos hartas semanas hablando de este tema, se conocen nuevos antecedentes y bueno, en marzo probablemente se retome. Diputado Daniel Melo, la reacción del gobierno sacando de su cargo a la exministra Sandoval, ¿fue la adecuada, o más que la adecuada, fue suficiente, o ve que puede haber alguna otra acción que se pueda hacer también para ir de alguna manera subsanando esta situación, saliendo de esta crisis político-comunicacional, ¿no? Más allá de lo jurídico que está por su cauce paralelo? Mire, es evidente que los sectores de derecha y de extrema derecha en este país van a tratar de mantener esto lo más vivo posible durante el más tiempo que se pueda. Si uno mira el Congreso, hay 2 comisiones investigadoras respecto a este tema. Hay sectores que quieren realizar una sesión especial para revisar esta materia. Hay una querella también interpuesta Ministerio Público. Existe 2 presentaciones en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y un conjunto de opiniones contrarias, ¿ya? Entonces, más allá de lo que haga o no el gobierno, esto va a ser utilizado políticamente para llevar agua a su molino de parte de los seguidores de Kast, de Kaiser y también de Evelyn Matei. Porque efectivamente estamos hablando del legado del presidente Allende, si no la figura más importante para el mundo de la izquierda. Históricamente se ha tratado de mancillar su imagen, ¿no es cierto? Y si usted me pregunta si es suficiente o no, mire, el gobierno tomó una decisión, ¿ya? De ver el tema de las responsabilidades políticas en la ex ministra Sandoval, ¿ya?
uno podrá tener una visión favorable o en contra respecto a esa definición, pero es la del propio presidente del gobierno, ¿ya? Que yo comparto por lo demás y respaldo, ¿ya? Pero la verdad es que la derecha, independiente de lo que haga el gobierno, va a continuar en esto. Yo me pienso en lo que ocurrió, por ejemplo, con el exministro Giorgio Jackson, cuando se decía que, por ejemplo, si seguía en su cargo, no iba a haber avance de la reforma de pensiones. Bueno, pasaron prácticamente 2 años para que se revisara esto, y siempre van a haber excusas. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante es lo que termine fallando el Tribunal Constitucional, con todos los antecedentes, y respecto a eso, ahí va a haber un cierre de una situación. Hay una investigación en curso, la verdad, que se está desarrollando a propósito de una presentación que hizo el Partido Republicano, ¿ya? Con un abogado de sus filas, ¿no es cierto? Y en el Congreso están las comisiones investigadoras para poder analizar este caso, ¿ya? Por cierto que no es nada grato. Yo creo que efectivamente es un problema, y bueno, hasta que todos estos elementos se cierren, van a existir acciones de parte de la derecha, sobre todo en un periodo presidencial, para seguir pegándonos, porque hay una arista que está abierta y es lamentable, pero bueno, no me sorprende la verdad de quienes destruyeron la democracia, tienen hasta el día de hoy discursos negacionistas y de odio, ¿ya? Respecto a estas situaciones, y la verdad es que yo esperaría que las instituciones hagan su trabajo porque están radicadas allí. Lo más importante yo creo que es lo que falle el Tribunal Constitucional, ¿ya? Sí. Porque yo creo que esa es la instancia en la cual va a dejar medianamente claro respecto a todo lo que se está discutiendo respecto al rol o no, ¿no es cierto?, a esta decisión, ¿no es cierto?, y a la figura de la senadora Isabel Allende. Sí, en el caso ahí, particular sí. de Maya, termino con esto, Patricio, eso es una decisión que le compete exclusivamente al presidente de la República, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que... yo sí. para poder... Lo que pasa es que andar dándole consejo al presidente. Sí, un nivel de la discusión no inhabilita el otro, ¿no? Porque es cierto que el hecho de que esté la palabra Allende por medio carga políticamente la discusión, pero por el otro lado hay un debate de carácter constitucional, y el cumplimiento de las normas constitucionales es obligación para todos y todas, independientemente de cuáles sean nuestros apellidos y las familias a las que pertenezcamos, ¿no? Y creo que es sano decir que estas dos cosas son parte del debate y que una cosa no anule la otra, ¿no? Pero bueno, Patricio, yo creo que en eso no puede haber ningún tipo de privilegio, ¿eh? O sea, y lo hemos planteado siempre con mucha fuerza y con mucha vehemencia. O sea, todos somos iguales ante la ley, en este caso, y es por eso que yo insisto que es el Tribunal Constitucional el que debe resolver esta materia, más allá de la disputa política que puede ocurrir por los medios de comunicación, y todas las instancias que también tienen el legítimo derecho a recurrir, en este caso José Antonio K., los seguidores de Kaiser y de Evelyn Matei, ya sea por vía de las comisiones investigadoras o de las querellas que se han presentado. En eso yo te diría que no hay ningún tipo de privilegio alguno. Sí, estamos llegando al final. Estamos llegando al final del panel. Del último panel de la temporada, no del año. Así que, bueno, les agradecemos por acompañarnos durante esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos en marzo, diputado. Lunes 3 de marzo. Daniel Malo, disculpa. Así me decían en el colegio. Sí. Oye, hay un Pancho que tiene el mismo apellido, pero bueno, ya no entramos en eso. Sí, bueno. Diputado Melo, muchas gracias por haber venido mañana. De día viernes, disculpe. Sí. No, gracias a ustedes, y desearles que tengan también, ojalá, vacaciones para poder llegar en marzo con mucha energía. Yo en mi caso ahora me dirijo a mi distrito, a una de mis últimas actividades. Vamos a preparar humita en la población 12 de octubre en el bosque. Así que vamos a estar muy bien. Con las dirigentes. Hay que aprovechar la temporada del choclo. John Enrique, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, también al diputado Melo por el espacio de conversación. Y muchas gracias por los libros, John, nuevamente. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Diana va a conversar
una situación que es muy, muy importante para los habitantes del sur de nuestra capital, lo que está ocurriendo con el Hospital Sotero del Río, que es un bastión de la salud pública de nuestro país, que por supuesto tiene que funcionar de la mejor manera posible. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta.